Bueno, tenemos otro caso en las Escrituras, entre otros, que fue el de Josué y Caleb. Aquellos que conocen las Escrituras, las historias bíblicas, Josué y Caleb fueron uno de los dos espías que fueron de alguna forma a espiar la tierra prometida, una tierra que ya Dios le había prometido a su pueblo, que tenían que ir y conquistar esa tierra. Entonces fueron estos dos espías, recorrieron toda la tierra y cuando vinieron con las noticias, ¿verdad? 10 de esos 12 realmente vinieron con una historia muy negativa, de mucho pesimismo, ¿verdad? Ellos dijeron, no podemos, allá hay gigantes, las ciudades son amuralladas, es imposible penetrar ese lugar. Se desanimaron y también desanimaron a muchos del pueblo en aquella época, porque trajeron una mala noticia. Hoy hay gente que trae malas noticias por todos lados. Realmente hay muchas voces negativas por todos lados. Bueno, en el caso de estos 10 de los 12 espías, vinieron con una muy mala noticia que desanimaron, ¿verdad? Pero Josué y Caleb fueron diferentes. La actitud de ellos fue de escuchar a Dios, ¿verdad? De escuchar lo que Dios había prometido. Entonces, cuando escucharon lo que Dios les había prometido, creyeron que a pesar de la realidad que era difícil, que era complicada, que las ciudades eran amuralladas, que había ejército, todo lo demás, ellos creyeron en la promesa de Dios, en lo que Dios le había hablado, que Dios ya le había entregado esa ciudad, solamente ellos tenían que ir y poseerla, conquistarla. Entonces, hay una diferencia, ¿verdad? Josué y Caleb escucharon la voz de Dios, sabían que había promesa de Dios y obedecieron esa voz. Ellos dijeron, vamos a ir, los vamos a comer como pan a nuestros enemigos, porque con nosotros está el brazo de Dios, el brazo de Jehová, ¿verdad? Entonces, cuán importante es escuchar la voz de Dios y obedecerla. Los demás habían escuchado la voz de Dios, pero se desanimaron por la realidad. Hoy hay mucha gente viviendo una realidad trágica. Hay muchas crisis, hay muchas malas noticias, hay muchas voces de muerte, muchas cosas negativas. Pero tenemos que confiar en la voz de Dios, en la palabra de Dios. Dios promete estar con nosotros. Dios promete socorrernos, levantarnos, ayudarnos, sacarnos de las crisis. Dios promete fortalecernos en medio de las batallas, de las adversidades. Y es eso lo que nosotros tenemos que escuchar y creer y cambiar nuestra mentalidad, nuestra posición negativa a confiar en el Dios que nos ama, al Dios que está con nosotros como poderoso gigante. Bueno, Josué y Caleb, ellos pudieron alcanzar la tierra prometida. Los otros 10 perecieron en el desierto. Hay mucha gente que es negativa, que pierde la fe, que abandona la voz de Dios y termina pereciendo en el desierto de este mundo, porque este mundo es como un desierto árido. Hay como una sequía de vida, sequía espiritual, hay una sequía de amor, de fe, de esperanza en este mundo. Y perece, hay mucha gente que perece en el desierto de este mundo. Pero hay otros que dicen, no, vamos a creer en Dios, vamos a escuchar a Dios, vamos a obedecer a Dios, vamos a caminar con Dios porque Dios tiene promesa. Y entonces Josué y Caleb y toda la generación, la nueva generación que surgió ahí en el desierto, pudieron llegar y alcanzar la tierra prometida. Dios tiene promesas para ti, pero tienes que escuchar a Dios y obedecer a Dios. Te dejo con un tema más y ya voy con el mensaje final.